El patriarcado se ve desde los orígenes de la sociedad. Durante la civilización mesopotámica, los hombres tenían la autoridad sobre su familia, esposa e hijos. Ese sistema se ve como mecanismo social, en el cual los hombres, por el hecho de serlo, se convertían automáticamente en las autoridades dentro y fuera de la familia, sobreponiéndose ante la mujer, subordinando su papel ante la sociedad, con el cumplimiento de sus deberes en el hogar, los oficios de la casa, el cuidado de sus hijos y de su esposo. El patriarcado se acepta como sistema de orden social. Las mujeres aceptan el papel de ser amas de casa, permitiendo que este método pase de generación en generación, dejando sus despojos aún en nuestra sociedad moderna, tal como lo expone la líder feminista Marta Fontela. En los relatos sobre el origen o la creación de los sistemas de organización social y política del mundo público y privado, hallamos historias conjeturales, considerando algunas que la sociedad emerge de la familia patriarcal, o las más actuales que se originan en el contrato. El poder en el patriarcado puede tener origen divino, familiar, o fundarse en el acuerdo de voluntades, pero en todos estos modelos, el dominio de los varones sobre las mujeres se mantiene. Junto al sistema patriarcal, podemos ver cómo la Iglesia Católica influye en esta imagen de cómo debía ser la mujer en el entorno social y familiar. La mujer no podía estudiar, tenía la oportunidad de ir a los monasterios o dedicarse a la familia. En los monasterios lograba desarrollar su parte intelectual, mientras que los demás se dedicaban al hogar, mantener el recato ante la sociedad y solo podía tener un poco de libertad en su casa, con su familia. Los dictámenes que propugnaba la Iglesia Católica de llevar una vida espiritual y moral correcta se veían reflejados en la Virgen María. El matrimonio en nuestras familias era considerado una alianza política o económica, con el fin de preservar la posición y el estatus social. Mi misión en el hogar fue la conservación de las tradiciones castellanas, el fomento de la religiosidad y la consolidación del modelo de vida familiar. En el ámbito privado, las mujeres de élite éramos consideradas las amas y señoras del hogar. En el ámbito público, no podíamos salir sin nuestros esposos y debíamos procurar no avergonzarlos. Y por último, en el ámbito político, no teníamos ninguna participación. Mi madre me intentó casar con un criollo que tenía buena posición social, pero al final me casé por amor, ya que no tenía patrimonio que cuidar. Para desarrollarme intelectualmente lo hice a través de mi trabajo y la catequesis. Crecí bajo la enseñanza de mi madre, ya que mi padre era de otra casta. Trabajo en el comercio y mercado productivo y esto me permite conocer más mi entorno. Las esclavas negras fuimos en su mayoría matronas y lavanderas. Éramos propiedad privada de las blancas casadas, formando así parte de la propiedad privada. Estábamos a disposición de nuestros patrones, quienes definían todos los ámbitos de nuestra vida, y en muchas ocasiones fuimos víctimas de abuso sexual por parte de estos mismos. Fuimos vistas como un bien, como un objeto. No teníamos derecho a la educación, a participar en la política y mucho menos a formar una familia. Perdí a mi esposo debido a los duros trabajos que le imponían. El sistema de encomienda me lo arrebató. Al quedar viuda decidí buscar trabajo y es ahí donde consigo trabajo siendo ama de casa. También estuve en la parte del comercio, en la cual aprendí a manejar la moneda y también tuve la habilidad de coger con facilidad el idioma español. Entre el papel de la mujer también cabe resaltar la importancia de las prostitutas. Ellas se dedicaban a satisfacer los deseos sexuales de los hombres, debido a que sus esposas debían mantener la cristiandad con el objetivo de conservar la religiosidad en la familia. Se sabe que en Córdoba, en el siglo X, y en Sevilla, en el siglo siguiente, las mujeres que vendían su cuerpo debían pagar una tasa para obtener un permiso del califato, sistema político. Estas, precisaba, podrían recorrer la ciudad solo con la cabeza descubierta para distinguirse de las mujeres honradas, pero las noticias más antiguas de burdeles oficiales proceden de Valencia y Mallorca.
La mancebía, burdeles o prostíbulos, fue concebida por la sociedad bajomedieval como el mejor instrumento para asegurar el orden social y la tranquilidad en las villas y ciudades. Sin embargo, fue en Sevilla la que a la postre se convertiría en la Gran Babilonia de las ciudades españolas, título ganado gracias a la fama de su mancebía. El Compás de Laguna era un sitio visitado por marineros, comerciantes, diplomáticos, extranjeros, clérigos, indianos, chulos y rufianes de toda calaña. Desde la antigüedad, la Iglesia mostró ante este fenómeno una actitud que combinaba desprecio, compasión, ánimo de redención y salvación. Cristo no condenó ni mostró tolerancia particular hacia la prostitución como institución. La proliferación de prostitutas callejeras, la dispersión del negocio en tabernas, mesones y hostales, los escándalos públicos, las reyertas de rufianes y chulos que administraban mujeres, condujeron al encierro de la prostitución y la creación de casas para la fornicación administrada para las autoridades. Es decir, con la creación de mancebías se buscó asegurar el orden social, convertir esta práctica en negocios rentables para las municipalidades. El historiador Pablo Rodríguez presenta el amancebamiento, hecho de vivir juntas y tener relaciones sexuales dos personas sin estar casadas entre sí, como un comportamiento humano despojado de cargas ideológicas. Inicia el análisis a partir de las circunstancias individuales de las personas involucradas, lo continúa a través de la comunidad local y culmina con una interpelación a la sociedad colonial. ¿No fue el amancebamiento una respuesta personalizada ante una contradictoria legislación matrimonial? ¿Sería acaso una pequeña rebeldía a nivel personal ante una situación opresiva que la mayor parte de la gente no se atrevía a cuestionar? Para este historiador de las mentalidades, no pasan desapercibidos estos hechos contrarios a la costumbre aceptada, porque indican ya en el sentido del cambio social que paulatinamente se irá gestando. Por otra parte, el estupro, delito que consiste en tener una relación sexual con una persona menor de edad, también se presenció en la época colonial, valiéndose del engaño de la persona que lo ejerce o de la superioridad que se tenía sobre la víctima. A pesar de las dificultades, la opresión del patriarcado y la influencia de la Iglesia sobre el papel de la mujer, existieron aquellas que fueron en contra del sistema, mostrando la importancia de esta y la fuerza que ellas poseen. Sor Juana Inés de la Cruz. Nacida en México en 1651, Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana fue una monja y escritora que dio mucho de qué hablar en su tiempo. Sor Juana Inés fue considerada desde pequeña como una niña muy inteligente, un caso prodigio, pues aprendió a leer y a escribir a los 3 años de edad, cuando la mayoría de los niños logran ambas cosas pasados los 5 años, y en aquella época muchos no llegaban ni a conseguirlo. Era una niña muy activa y curiosa, le gustaba mucho leer y hacer preguntas. Para la época no se esperaba que una niña que cuestionara tantas cosas ingresara en un convento, pero Juana Inés lo hizo. Se dice que ella no era realmente una persona religiosa, pero para esos tiempos las mujeres se casaban a muy temprana edad y, siendo Juana Inés una niña muy inteligente, prefirió quedarse en el convento para no casarse sin estar enamorada y para poder seguir estudiando. Esta decisión le permitió continuar con sus estudios en lugar de tener que mantenerse en casa, algo que ella deseaba con muchas ganas porque a las mujeres en aquella época, aunque cueste creerlo, no se les permitía estudiar más allá de la educación básica. Durante sus años de religiosa, tuvo la oportunidad de escribir música, poesía, obras teatrales y hasta realizó experimentos científicos. No por ello Sor Juana se desligó de la vida religiosa, ya que al contrario muchos de sus escritos invitaban a la reflexión sobre la religión por los que se metió, además en algunos líos, dado que aquel era un trabajo casi exclusivo para los hombres religiosos. De hecho, que Sor Juana Inés insistiera en seguir escribiendo y reflexionando, a pesar de todas las críticas y amenazas, es la causa principal de que aún la recordamos en nuestros días, pues abrió paso a muchas mujeres en el camino de la literatura y la filosofía. Lamentablemente, luchar sola contra tantas personas la puso muy triste, tanto que un día se rindió ante las críticas, vendió todos sus libros y le dio ese dinero a los más pobres, para que se dedicase al resto de sus días a las tareas más propias de una monja. Finalmente,
Sor Juana Inés de la Cruz murió enferma de peste en la Ciudad de México en el año 1695. Policarpa Salabarrieta fue la heroína más popular de la Nueva Granada durante la época del Terror, nombre que se le dio al periodo de la Reconquista española a principios del siglo XIX. Ella no fue la única mujer víctima del general de Fuentes Secas, Pablo Morillo. Se calcula que durante esos años hubo al menos 150 mártires femeninas más. Aún no es claro cuál fue el nombre preciso y completo de la Pola, o su lugar y fecha de nacimiento. Por el testamento de sus padres sabemos que Policarpa perteneció a una familia acomodada de Guaduas, Cundinamarca, pero la casa familiar, que aún se conserva y hoy es un museo, no es de las más prestantes ni suntuosas de la villa. La Pola creció durante el periodo de Reconquista e Independencia, una época de guerra. Al parecer, la Pola no estuvo envuelta en actividades políticas antes de 1810, pero en 1817, cuando se trasladó a Bogotá, ya participaba en ellas. Ella y Viviano entraron a la capital con salvoconductos falsos y una carta escrita por Ambrosio Almeida y José Rodríguez, los líderes de las guerrillas, que los recomendaba para que Andrea Ricaurte y Lozano los alojara. En Bogotá, Policarpa realizó actividades subversivas y tareas peligrosas, como coser para las señoras de las realistas con el fin de escuchar noticias, averiguar el número, los movimientos, el armamento y las órdenes de las tropas enemigas. También convencía a los jóvenes para que uniese a los grupos de patriotas y compraba material de guerra. Casi siempre hacía estos trabajos al lado de los compatriotas, como Alejandro Sabarín, de quien se dice que era su novio. Quizás las actividades de la Pola no habían resultado sospechosas para los realistas hasta que se descubrió la huida de los hermanos Alameida, quienes cayeron en manos de los españoles con documentos que la comprometían. El arresto de Alejo Sabarín fue definitivo para el que el sargento Iglesias detuviera a Policarpa en la casa de Andrea Ricaurte y Lozano. Presa la Pola y reducida a un calabozo en el Colegio del Rosario, un consejo de guerra la condenó a muerte el 10 de noviembre de 1817, junto a Sabarín y otros patriotas más. Marchó rumbo al cadalso acompañada por 2 sacerdotes, pero no repetía las plegarias de los religiosos, sino maldecía a los españoles. Pidió ponerse de rodillas y, mostrando gran parte de su espalda, murió. Sus hermanos sacerdotes reclamaron y guardaron sus restos en el convento de San Agustín. La ejecución de la joven Policarpa por un delito político conmovió a la población y creó una mayor resistencia al régimen impuesto por Juan Sámano. Su caso cautivó la imaginación popular. Su muerte inspiró poetas, escritores y dramaturgos para inmortalizar su historia. Su memoria se esparció no solo por Hispanoamérica, sino también por el viejo continente. Las mujeres en la época colonial estuvieron aparentemente ausentes en muchos ámbitos de la vida, sometidas a las instituciones y sistemas sociales del momento. Muchas de ellas se rebelaron y a la mayoría llegó a costarles la vida. La invisibilidad histórica que han sufrido las mujeres, a menudo apartadas de la historia oficial, hace que se desconozca muchas que utilizaron su imaginación, su voluntad, sus fuerzas y a veces su vida para contribuir en la construcción de una sociedad más justa, en la que las mujeres y hombres vivieran en condiciones igualitarias. En contra de múltiples barreras, la mujer, en todas partes del mundo, ha participado en un desarrollo social, desde el amanecer de la civilización hasta nuestros días. Muchas mujeres, sobre todo las que osaron salirse de la norma, tuvieron que luchar contra la incomprensión de la sociedad de su tiempo. La consecución de los derechos que disfrutan en la actualidad las mujeres del mundo occidental se ha debido a los esfuerzos de muchas de ellas que a lo largo de los siglos han trabajado para que la mujer ocupe un lugar importante. A lo largo de la historia se ha intentado marcar una huella en un mundo en el que el patriarcado fue aceptado por generaciones. Las costumbres con el paso de los años fueron cambiando gracias al esfuerzo de la mujer, para poco a poco irse acercando a la sociedad que conocemos hoy, que si bien es cierto que aún hay mucho que avanzar, se ha ganado terreno.